Buen domingo, Iglesia Common Ground, aquí en Kennett, Missouri. Quiero hablar un poco hoy del texto que estamos viendo en Mateo 4, los versos 1 al 11. Si tienes una Biblia, y espero que tengas, ábrela a Mateo 4 y vamos a ver, empezando con verso 1. No voy a leer todo por guardar un poco de tiempo, pero ustedes pueden seguir en el texto de hoy conmigo cuando menciono algunos versos del texto, del pasaje. En este pasaje nos enseña de la tentación de Jesucristo. Es importante que nosotros observemos que nuestro Señor fue tentado por el diablo. Inmediatamente después de que Jesús fue declarado el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, Él fue tentado. Grandes privilegios, grandes títulos, el favor divino, gran nombre, ser misionero o ser pastor, cualquier cosa, no va a asegurarnos que no vamos a ser tentados. No importa quién eres, vas a ser tentado. Tentación no es pecado. Es pecado cuando actuamos en la tentación. Y la tentación es mejor comprendida cuando la contrastamos con la tentación del primer Adán. Primero a Corintios 15, el verso 45 dice: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Adán fue tentado en su lugar de señor de la creación, un señorío con una sola reserva, la ciencia del bien y del mal, a través de la mujer, con la que estuvo tentado de añadir esta ciencia del bien y del mal a su dominio. Dios le dio todo para su dominio. No existía nada que no estuvo parte del reino del primer Adán. Él se cayó a la tentación, pecó y perdió todo. Pero Cristo es diferente. Él tomó el lugar de un siervo humilde, actuando solo, de y en obediencia al Padre. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en ustedes esta actitud, una manera de pensar, esta manera de pensar. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Nuestro Señor dejó todo, que fue su poder y su derecho de ser Dios. Se vació de sí mismo, vino al mundo, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte de la cruz. Jesucristo hizo todo esto para que Él pueda redimir una raza caída y una creación bajo una maldición. El único objeto de Satanás en la tentación de Cristo era provocarlo a actuar desde sí mismo, en la independencia de su Padre. Con todo esto en nuestra mente, miramos bien el pasaje y aprendemos lo que necesitamos hacer cuando estamos en momentos de tentación. Primeramente, dice en verso 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesucristo fue dirigido a la batalla por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si suponemos de nuestra propia fuerza y tentar al diablo para tentarnos, provocamos a Dios que nos deje a nosotros mismos. Santiago 1:14 dice:
sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía una naturaleza corrupta. Por eso Él fue tentado solamente por el diablo y no por sí mismo. En la tentación de Cristo le parece que nuestro enemigo es muy sutil y muy atrevido, pero puede ser resistido. Es un confort para nosotros que Cristo sufrió siendo tentado, porque nos parece que nuestras tentaciones, si no las cedemos, no son pecados, son solamente aflicciones. Tenemos que notar bien que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Fue la influencia del Espíritu que Él entró en el desierto para ser tentado. No se hizo por presunción por parte de Jesús, ni fue una mera exhibición de su poder para resistir la tentación, pero fue evidente que podamos ver que su santidad era tan grande que no podía ser seducido de su lealtad a Dios. Cuando el primer Adán fue creado, fue sometido a la tentación del diablo y Adán cayó y llevó en la ruina la raza del ser humano. No era impropio que el segundo Adán, el Redentor, debe ser sometido a la tentación a fin de que podemos ver que no hay ningún poder que pueda alejarlo de Dios. Que hay un tipo y un grado de santidad que ningún arte ni poder puede alejarse de su lealtad. Marcos 1:12 dice que este ocurrió inmediatamente después de su bautismo. Es decir, en su caso, como muchas veces sucede, la gran tentación siguió inmediatamente después de la manifestación notable de su aprobación divina y el favor de Dios. En las manifestaciones más claras de la gracia divina para nosotros, no estamos muy lejos de las tentaciones más poderosas en nuestra vida. Este momento puede ser el momento en que es necesario ser más cuidadosamente guardados. Cuando tenemos una victoria, cuando sentimos la presencia de Dios, cuando vemos su provisión para nosotros, cuando estamos en los altos, tenemos que ser más vigilantes de nuestra propia vida y nuestra relación con Cristo. Porque es el momento cuando el enemigo nos quiere tentar más. Seguramente, cuando escuchamos y obedecemos a la dirección del Espíritu Santo, podemos ganar. Jesús estaba en el desierto por 40 días sin comida. Lucas nos dice que él no comió nada y tenía hambre. Después de 40 días sin comer, en este momento él estaba muy débil físicamente. En este momento de debilidad física, entró Satanás en la historia. Mire lo que él hizo. Voy a leer verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ninguna tentación podría ser más plausible que esa, ni más probable tener éxito, porque antes de esta tentación, Jesús fue declarado el Hijo de Dios en su bautismo. Esa fue una oportunidad para él mostrar que era la verdad. Las circunstancias fueron tales como para hacer parecer plausible y adecuada para realizar este milagro. Aquí está, es el lenguaje de Satanás. Hambriento, echado fuera, solo necesitado, pobre y sin embargo el Hijo de Dios. Si usted tiene este poder, lo fácil es poder satisfacer sus deseos. ¿Qué poco sentido tiene entonces para que el Hijo de Dios, que tiene todo el poder, que se muere de hambre de esta manera, cuando por una palabra que pudiera mostrar su poder y aliviar sus necesidades? Y cuando realmente pensamos en la cosa misma, no puede haber nada malo. Es satisfacer su necesidad nomás, en las palabras de Satanás. Pero Jesús le contestó con la Escritura.
Él respondió citando Deuteronomio 8, verso 3. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú conocías. Ni tus padres habían conocido, que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Satanás tentó a Jesús a desesperarse de la bondad de su Padre y para desconfiar del cuidado de su Padre con respecto a él. Es uno de los engaños de Satanás. Tomar ventaja de nuestra condición externa y los que se ponen en aprietos o los que están en problemas, enfermedades, como hoy en día, etc. Los que están en tienen necesidad de doblar la guardia, de estar más alerto. Cristo respondió a todas las tentaciones de Satanás con escrito está. Para darnos el ejemplo, él apeló a lo que estaba escrito en las Escrituras. Este método tenemos que tomar cuando nos sentimos tentados a pecar. Satanás siempre trata de engañarnos y de tomar ventaja de nuestras circunstancias. Él quiere tentarnos. Los pobres, los hambrientos y los desnudos. Él quiere tentarse a quejarse y ser deshonesto con el fin de satisfacer sus necesidades. Sus tentaciones nos parecen muy plausibles. Tengo necesidad. Entonces, muchas veces nos parecen como Él está solamente impulsándonos a hacer lo que es bueno y correcto. Sus tentaciones también nos parecen que nos instan o nos empujan a promover la gloria de Dios y su honor. No debemos pensar que solamente porque una cosa parece bien en sí mismo, significa que debemos hacerlo. Algunas de las tentaciones más poderosas de Satanás ocurren cuando parece que Él está impulsándonos a hacer lo que es para la gloria de Dios. Tenemos que enfrentar las tentaciones del enemigo en la misma manera que el Señor hizo, con las declaraciones claras y positivas de la Escritura. Tenemos que averiguar si es un mandamiento de las Escrituras o si es correcto hacerlo y no tener confianza en nuestros sentimientos ni nuestros deseos. Debemos confiar solamente en la palabra de Dios y usarlo correctamente para defendernos y decir no a las tentaciones. En verso 5 vemos que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás tentó a Cristo en el poder presumir de su Padre y su protección, en un punto de seguridad. Tampoco hay ningún extremo más peligroso que la desesperación y la presunción en los asuntos de nuestra alma. Le llevó a la ciudad más santa y sobre el pináculo del templo más santo para tentarlo. Satanás no tiene objeción a usar lugares sagrados como el escenario de sus asaltos. No permitamos que nosotros en cualquier lugar estemos fuera de nuestra guardia. La ciudad santa es el lugar donde se hace, con la mayor ventaja, tentar a los hombres con el orgullo y la presunción. Todos los lugares altos son lugares resbaladizos. Avances en el mundo hace un hombre ser como un blanco para que Satanás pueda disparar sus dardos de fuego. ¿Es Satanás tan versado en las Escrituras para ser capaz de citar con tanta facilidad? Sí, él es así.
Es posible que un hombre tenga la cabeza llena de ideas bíblicas y su boca llena de expresiones bíblicas, mientras que su corazón está lleno de una amarga enemistad con Dios y con toda bondad. Había un hombre que fue cristiano, pero un día todo cambió. No sé la razón, pero él comenzó a burlarse de Dios. Él no le permitió a su esposa a tener ninguna relación en la casa, y cuando ella estaba orando y tratando de orar por él, él comenzó a burlarse de ella diciendo: fuera demonio, ayúdame Dios, y cosas así. Para él, todo fue una broma o un chiste. Él no tomó en serio su relación del pasado con Dios. Él usaba la palabra de Dios contra su esposa. También él empezó a emborracharse. No le permitió tampoco a ella ni a sus hijos asistir a la iglesia. Él murió y dejó una familia con muchos problemas, pero su esposo recordó lo que era la vida antes, cuando tenía una relación con Cristo. Ella volvió a la iglesia y casi cada día ella tiene una reunión de oración en su casa. Sus hijos ya regresaron también a la iglesia porque ella oraba por cada uno de sus hijos. La tentación ya estaba. Ella podía dejar todo a un lado y seguir viviendo su vida en el mismo camino de su esposo. Pero ella quería que su familia sea cristiana. Su esposo tenía una cabeza llena de ideas bíblicas y conocimiento de la palabra de Dios, pero tenía una amarga enemistad con Dios y con toda bondad. Si nosotros salimos de nuestro camino, del camino de nuestro deber, perdemos la promesa y nos ponemos a nosotros mismos fuera de la protección de Dios. En este verso, Satanás citó incorrectamente las palabras. Este pasaje fue hecho contra el tentador, pero eso él dejó fuera un parte. La promesa de Dios es firme y bien, pero ¿continuamos en el pecado para que la gracia abunde? No. Jesús respondió con la palabra de Dios en Deuteronomio 6, verso 16. No pondrán a prueba el Señor su Dios como lo hicieron en Masa. El significado es ese. No te lo intente, o sea, no debes lanzarte a ti mismo en peligro voluntario y no controlado, y después apeles a Dios por su protección. Ni juegues con las promesas hechas los que se meten en peligro y después se claman por su providencia. Es cierto que Dios ayuda a aquellos de los suyos que son colocados por él en el juicio o peligro. Pero no es cierto que la promesa estaba destinada a extenderse a los que, sin motivo, lo provoca y juega con la ayuda prometida. Por lo tanto, Satanás artísticamente, utilizando y pervirtiendo la escritura, fue recibido y rechazado por la escritura correctamente aplicada. No pondrán a prueba al Señor su Dios. En versículo 8 miramos la tercera tentación de Cristo. Dice la palabra de Dios: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraréis. Satanás tentó a Cristo a la idolatría con la oferta de los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria del mundo es la tentación más encantadora a la irreflexiva e imprudente, porque los hombres son más fácilmente engañados. Cristo fue tentado para adorar a Satanás. Rechazó la propuesta con aborrecimiento. Vete, Satanás.
Algunas tentaciones son abiertamente malas. Y ellos no son más que oponerse, pero son rechazados de inmediato. Es bueno ser rápido y firme para resistir la tentación. Si le resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Pero el alma que delibera está casi superada. Tenemos que memorizar este verso y orar que Dios nos ayudará a buscarlo cuando seamos tentados. Podemos encontrar en 1 Corintios 10, el capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Es muy importante para nosotros como cristianos memorizar este versículo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Y muchos terminan así, con este. Pero hay más, y tenemos que memorizar y pensar bien en este y orar así. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Tenemos que buscar la vía de escape cuando estamos en un momento de tentación. Encontramos pocos los que decididamente se pueden rechazar los cebos que Satanás ofrece. ¿Qué dice la Biblia? Dice que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Después de la tentación, Cristo fue ministrado por los ángeles para que él pudiera seguir adelante en su ministerio y también para animarnos a confiar en él, porque como él sabía por experiencia lo que es sufrir al ser tentado y también lo que es ser animado después de la tentación. Cuando nosotros somos tentados, él sabe cómo es y lo que necesitamos para ser animados. Nosotros, porque él había sido tentado y animado, podemos esperar y podemos tener la confianza que él entiende y siempre nos ayuda y nos anima cuando encontramos tentación. Él siempre estará durante y después de la tentación que encontramos. Él siempre nos trae el alivio oportuno cuando lo necesitamos más. Tenemos que recordar, número 1, cuando actuamos desde nosotros mismos, de nuestra propia esfuerzo, no dependemos de Dios y estamos dispuestos a caernos en el pecado y perder todo como Adán. Número 2, necesitamos guardar nuestra vida antes y después de cada victoria, porque el enemigo va a tentarnos más en estos momentos. Número 3, debemos averiguar de las Escrituras si lo que estamos pensando hacer y sintiendo hacer es un mandamiento o es un deseo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y no la palabra de otros. Número 4. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para que cuando el enemigo nos ataque, estaríamos listos para contestarle bien y correcto. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, por tu gracia. Ayúdanos, Dios, te ruego que nos ayudes cuando actuamos desde nosotros mismos, para recordar que no debemos hacerlo, porque no estamos dependiendo de ti. Ayúdanos a depender de ti, Dios, porque no queremos caernos en pecado. También ayúdanos a guardar nuestra vida antes y después de cada victoria espiritual en nuestra vida. Porque es en este momento cuando el enemigo quiere atacarnos más y tentarnos más. Te suplico, Dios, que ayudes a nosotros a recordar que necesitamos memorizar y estudiar y hacer lo que las Escrituras dicen. No hacer lo que pensamos ni sentimos, ni lo que otros dicen, pero necesitamos obedecer tu palabra en todo lo que hacemos.
Y no vamos a no vamos a pecar en la tentación si hacemos tu palabra. También ayúdanos, Dios, a guardar tu palabra en nuestro corazón, para que cuando el enemigo nos ataque, vamos a estar listos para contestarle bien con la palabra de Dios, con tu palabra, y vamos a contestarle correcto. Y cuando hay tentaciones que sabemos que es pecado, tenemos que decir no, vete al enemigo. Ayúdanos a decirle, Dios. Te ruego que tú nos recuerdas que necesitamos ir y hacer discípulos de ti, Cristo, porque este es como es que necesitamos hacer como cristianos. Te amamos, te adoramos, te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les amamos, los queremos. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Recuerden, ir y hacer discípulos en el nombre de Jesucristo. Amén.